La canaleta se encuentra llena en su totalidad de lo que es disulfuro de carbono. El ejercicio nos pide determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la placa de extremo parabólico. Se entiende que esta es la placa de forma parabólica, adicionalmente descrita por lo que es esta función, que se encuentra conteniendo lo que es todo este fluido, disulfuro de carbono. Sabemos que conforme aumenta la profundidad, el efecto de la presión va incrementando de manera lineal y la fuerza resultante está concentrada en un respectivo punto al que nosotros llamamos centro de presión o YP. Se nos pide determinar lo que es la magnitud de la fuerza resultante y adicionalmente la ubicación de este centro de presión medido desde lo que es la parte superior. De modo que vamos a iniciar considerando nuestros conceptos en lo que es mecánica de fluidos, partiendo de las fuerzas hidrostáticas para superficies curvas. En vista de que estamos trabajando con una especie de presión, misma que normalmente definimos como lo que es una magnitud distribuida por cada unidad de área, podemos proceder a realizar un pequeño despeje para obtener lo que es esa fuerza multiplicando la presión por su respectiva área. Previamente se había mencionado que el efecto de esta fuerza nosotros solemos llamarla como una resultante debida al efecto de toda esta presión que se está acumulando sobre lo que es esta superficie. La presión solemos suponer que se está llevando a cabo en lo que es la centroide del área en cuestión, para este caso el punto C, ubicada a una profundidad YC que podemos medirla para ese caso desde lo que es la superficie. Y finalmente el área no es nada más que esa superficie en cuestión. En vista de que estamos trabajando con una superficie descrita por lo que es una función matemática, podemos obtener su área en base a una pequeña integración, tomando lo que son los diferenciales de área. Mismo diferencial de área con el que nosotros podemos trabajar sin tanto problema. Para este caso, nosotros queremos integrar lo que es toda esta superficie, por lo que debemos elegir correctamente nuestro pequeño diferencial de área. Si nosotros consideráramos un diferencial de área vertical, el alto vendría siendo y, mientras que el ancho vendría siendo este pequeño incremento en lo que es el eje X. Si nosotros integráramos de esta manera, se obtendría al final lo que es el área bajo la curva, llegando hasta el eje correspondiente al diferencial. Para este caso sería el diferencial de X. De modo que estaríamos integrando lo que es esta área, misma que en ese momento realmente no nos interesa. Mientras que por otro lado, si nosotros consideráramos un área horizontal, podríamos considerar un alto bastante pequeño paralelo a lo que es el eje y el ancho, o la base si lo quieres ver así, estaría descrito por lo que es estas dos x. Se tienen dos porque en este punto x vale 0. De modo que aquí tenemos una x positiva y si quisiéramos verlo en función de la posición de los ejes, aquí tendríamos una eje negativa. Sin embargo, al tratarse de longitudes, estas pequeñas 2x se podrían simplificar de la siguiente manera. Cuando tú integras con respecto a y, puedes obtener el área que está entre la curva y el eje correspondiente. Para ese caso vendría siendo este, dándonos finalmente el área que nosotros queremos. Si todo este cuadro corresponde a lo que es el diferencial de área, bastaría con obtener el producto de la base por la altura. Para este caso, la base que es 2x y la altura que vendría siendo de y. Mismo diferencial que podríamos reemplazar aquí. De modo que el diferencial de área será en este momento 2x de y. Sin embargo, ya que estamos integrando respecto a y, no podemos tener valores en términos de x. Afortunadamente, contamos con una función matemática que describe la parábola con la que estamos trabajando como superficie. Si y viene siendo 4x al cuadrado, podemos trabajar en términos de y haciendo ese pequeño despeje. Dejamos sola la x y sacamos una raíz cuadrada a lo que es el término. Mismo que podría representarse de esta manera y finalmente se puede simplificar como y a la 1 medio entre raíz de 4 que no es nada más que 2.
Entonces el pequeño diferencial de área no es nada más que 2, por lo que es el valor de x, dijimos y a la 1 medio entre 2, y esto finalmente por lo que es el diferencial de y. Este 2 puede simplificarse, y finalmente nuestro diferencial de área no es nada más que y a la 1 medio por diferencial de y. Entonces todo esto que está aquí se puede reemplazar aquí arriba. El área entonces vendría estando descrita por el diferencial de área que dijimos es y a la 1 medio por dy. En ese momento solamente nos queda considerar los límites de integración, ya que estamos integrando desde abajo, cuando y vale 0, hasta la superficie, habría que considerar un valor para y. Vemos aquí en el bosquejo una altura de 4 pies, culminando aquí arriba en la cima de lo que es el tanquecito. Entonces el valor final de y vendría estando descrito por estos 4 pies, valores que podremos considerar como límites de integración. Ya en ese punto solamente nos queda integrar. Vemos que la integral es bastante sencilla, es tomar y a este 1 medio sumarle la unidad, para ese caso 3 medios, y dividir todo ese relajito entre 3 medios, que puede reescribirse como 2 tercios, y finalmente evaluando entre 0 y 4. Operando correctamente, el valor del área en cuestión nos arrojaría un valor de 5.33 pies al cuadrado. Conociendo el área, nos resta ahora obtener lo que es la presión y lo que es la centroide. Podemos recordar, en base a manometría, que la presión está descrita por el efecto de la densidad, la constante de gravedad y una respectiva altura, que para este caso podemos llamarla puramente YC. Una YC que está medida desde lo que es la superficie. En ese momento, la densidad y la gravedad son valores que ya conocemos, pero el YC hasta ese momento no sabemos cuál es. Sin embargo, sabemos por momentos de áreas que el producto de un YC con lo que es el área está descrito por la integración de lo que es una variable y por su respectivo diferencial de área. En ese caso, sabemos por antecedentes que el diferencial de área está descrito por y a la 1 medio por el diferencial de y. De modo que en ese caso, si queremos obtener lo que es el YC, bastaría con hacer el pequeño despeje, tomando la inversa de lo que es el área y multiplicándolo por la respectiva integral previamente analizada. El diferencial de área adopta el valor de y a la 1 medio por diferencial de y en este momento nos queda operar correctamente. Y por y a la 1 medio por ley de exponentes corresponde a y a la 3 medios. Dicho esto, obtendremos lo que es la ubicación del centro de presión con respecto a lo que es la función matemática. Aquí hay que destacar una cosa, y es que ya que estamos analizando lo que es una función, el análisis o la ubicación de la centroide estará descrito en función de lo que son los ejes de referencia. Entonces, lo que obtendríamos aquí sería la ubicación del centro de presión medido desde lo que es el eje X, este YC que tenemos aquí. Para no confundirnos, vamos a tomar este YC y vamos a llamarlos YC'. Y hay que destacar que YC' no va a ser igual exactamente al YC que nosotros buscamos. Si nosotros buscáramos el YC medido desde la superficie, bastaría con tomar la altura, que para ese caso vendría siendo de 4 pies, y restarle lo que es el YC' que obtendríamos con esa operación. Podemos empezar el cálculo. Los límites de integración vendrían siendo los mismos, de 0 a 4, ya que estamos integrando con respecto al eje Y. Dejando este relajito en términos del área, la integral se realizaría de una manera similar a la pasada, tomando este y a la 3 medios y sumándole lo que es la unidad, en este caso y a la 5 medios. Mismos 5 medios que nosotros colocaremos aquí abajo, pero como ya hemos dicho antes, fácilmente podremos tomar el 2 y subirlo aquí arriba. Dicho esto, nos corresponde tomar los límites de integración y obtener el resultado. Respecto a esta integral, obtendremos un valor de 12.79.
Podemos reemplazar lo que es el área, asignándole el valor de 5.33 pies al cuadrado que nosotros obtuvimos anteriormente. Aquí hay que destacar que el resultado de la integral estaría dado en pies cúbicos, por lo que finalmente el valor de esta y s' sería de 2.4 pies. Ya en este punto solamente nos restaría obtener lo que es el y/c, haciendo la resta de los 4 pies con el y/c' que obtuvimos anteriormente. De modo que tenemos 4 pies menos estos 2.4 pies que acabamos de obtener. De esta manera, el y/c medido desde la superficie adoptaría un valor de 1.6 pies. Con eso obtenido, podemos calcular la presión en la centroide. Entonces, como densidad, tenemos estos 2.46 slug pie cúbico. La gravedad, por otro lado, sabemos que toma un valor de 32.2 pies entre segundos al cuadrado, y el y/c que acabamos de calcular sabemos que vale 1.6 pies medidos desde la superficie hasta la centroide. Llevando a cabo esta operación, adoptaremos un valor de presión de 126.62 slug pie segundo al cuadrado son libras, mientras que pie cúbico y pie nos quedarán pie al cuadrado. Y ahora sí, podemos obtener lo que es la fuerza resultante multiplicando la presión que dijimos son esos 126.62 libras fuerzas pie cuadrado por lo que es el área de 5.33 pies al cuadrado. Pie al cuadrado se va con pie al cuadrado y la fuerza resultante adopta un valor de 674.88 libras fuerza. De esta manera ya tenemos un primer inciso de lo que es este ejercicio. Sin embargo, aún tenemos que obtener lo que es el centro de presión medido desde acá arriba, básicamente este YP. Sabemos por conceptos básicos que el YP se obtiene tomando el YC y haciéndole la suma de esta división entre el primer momento de inercia respecto del eje neutro paralelo al eje X y el producto del YC por lo que es el área transversal. En ese momento conocemos todo menos el momento de inercia, así que se tendrá que calcular. Aquí está chido porque podemos meternos con la definición del momento de inercia. Aquí el diferencial de área pues ya lo conocemos, así que solamente aplicamos los límites de integración, tomamos esa y al cuadrado y reemplazamos el diferencial de área por nuestra y a la 1 medio diferencial de y. Listos para simplificar y dejar la integral como y a las 5 medios por diferencial de y. Aquí esa integral es puramente tomar lo que es nuestra y a esos 5 medios sumarle la unidad, para este caso 7 medios. Y aquí pues no tiene caso de escribir la chamba que ya hemos estado haciendo hasta ahorita. Tomamos los límites de integración de 0 a 4 y ese momento de inercia adoptaría un valor de 36.57 pies a la cuarta. Sin embargo, aquí hay que dejar en claro una sola cosa. En este momento acabamos de calcular el momento de inercia respecto a lo que es el eje X. Sin embargo, nosotros lo queremos respecto a lo que es el eje neutro. Por lo que vamos a tener que echarnos la mano de lo que es el teorema de ejes paralelos. Dicho teorema dice que si nosotros quisiéramos obtener el momento de inercia respecto a lo que es el eje base, tendríamos que considerar el momento de inercia respecto al eje neutro y sumarle la distancia al cuadrado, la distancia que hay entre el eje neutro y el eje al que queremos sacarle momento de inercia, por lo que es el área de la superficie. Bajo esta idea, si nosotros queremos obtener
el momento de inercia respecto al eje neutro bastaría con hacer un pequeño despeje. Tomar el momento de inercia que nosotros buscamos y despejarlo, pasando este valorcito que está aquí a restar al otro lado de la expresión. Aquí hay que destacar que el valor de D sería esta distancia que nosotros anteriormente obtuvimos y llamamos YC'. Y el área pues también la conocemos, la tenemos aquí arribita. Haciendo ese pequeño despeje tendremos el momento de inercia que nosotros calculamos anteriormente y vamos a hacer la resta de lo que es el YC, 2.4 pies, y el área de 5.33 pies al cuadrado. Bajo esta idea, el momento de inercia respecto al eje neutro adoptaría un valor de 5.8692 pies a la cuarta. Ya en este punto solamente queda reemplazar los valores. Tomamos el YC, que dijimos vale 1.6, y le sumamos todo este relajito que calculamos anteriormente. El momento de inercia de 5.8692 pies a la cuarta y el producto del YC, que dijimos vale 1.6, y lo que es el área de 5.33 pies al cuadrado. De modo que obtendremos un YP de 2.2882 pies. Y venga, de esta manera resolvemos lo que es este ejercicio.